pueda yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un día miércoles de estudio bíblico más. Tenemos estudio bíblico hoy día miércoles y estamos contentos de estar en la casa del Señor, estudiando la palabra de Dios con temas tan interesantes como los acontecimientos del libro de los Hechos. Tenemos un tema bastante extenso hoy. Vamos a entrar entonces en materia. Que el Señor les bendiga a todos. Y si tiene, yo le pediría a todos, si usted tiene comentarios después de habernos visto, por favor déjelos en los medios, que nos ayudaría mucho para seguir adelante. Muy bien, vamos a leer Hechos en el capítulo 2. Realmente nosotros tendríamos hoy que leer desde Hechos capítulo 2, desde el versículo 5 al 13, pero lo vamos a leer desde el 1 al 13 porque es todo un relato. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre, bendice tu palabra, Señor. Danos los dichos de tu boca a nuestros labios, para que nuestro entendimiento pueda, Señor, conocerte y conocer tu voluntad. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en medio nuestro, por estar en nosotros. Gracias por conducirnos a toda verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos instruyas, Señor, en el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Muy bien. Estuvimos entonces en el miércoles pasado estudiando acerca de, entre el versículo 1 y el versículo 4, donde abiertamente se hablaba de lo que era básicamente el día de Pentecostés. Era el momento entonces en que ese día tenía una importancia tanto eclesiástica, una importancia que trascendía más allá de un simple día, más allá de una simple celebración y más allá de nuestros conceptos denominacionales de lo que es Pentecostés. Entonces vemos que todo el capítulo 2 es prácticamente el registro de que los
120 discípulos estaban congregados en el aposento alto. Entre ellos estaban los apóstoles. Es el registro de que fueron entonces bautizados en el Espíritu Santo y capacitados por Él para proclamar el Evangelio. Fueron habilitados para hablar en otras lenguas o idiomas a fin de poder compartir la verdad del Evangelio con una gran variedad de personas en sus propios idiomas, dialectos o lenguas. Si lo vamos a ir viendo. El versículo 4, estamos en Hechos capítulo 2, verso 4. El versículo 4, mírelo usted. Es una de 3 ocasiones donde el hablar en lenguas es una evidencia, y no la única, de recibir al Espíritu Santo. La Biblia enseña que el creyente, que todo creyente, que cada creyente tiene al Espíritu Santo. Cuando tenga tiempo, léame Romanos capítulo 8, verso 9. Pero no todos los creyentes hablan en lenguas. También cuando tenga tiempo, lea 1 Corintios capítulo 12, versículo del 29 al 31. Hermanos, yo he escuchado muchos predicadores y maestros precisamente para prepararles este estudio. Y es fácil darse cuenta cómo muchos redondean alrededor de este tema y evitan detalles solamente para cumplir con sus creencias doctrinales. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que la Biblia se explica por sí misma. Amén, hermano. Muy bien. Hay unos... Le voy a pedir a Joshua que me tire la primera imagen. Hay 3 conceptos relacionados respecto a la venida del Espíritu Santo. Y los vamos a mirar. 3 conceptos muy importantes bíblicamente, pero 3 elementos o conceptos diferentes. En primer lugar, el bautismo en el Espíritu Santo. Vea capítulo 1, verso 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única que ocurre una sola vez, en el momento en que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Este bautismo coloca al creyente dentro de la familia de Dios, haciéndolo parte integral del cuerpo de Cristo. Primer concepto. Vamos al segundo concepto. La llenura del Espíritu Santo. Ahí lo puede ver. La llenura del Espíritu Santo. Vea, ahí nos vamos al versículo 8 del capítulo 2. Y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo suele confundirse con el bautismo del Espíritu Santo, pero no es lo mismo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva que se da a lo largo de la vida del creyente y se llama también plenitud del Espíritu Santo. La palabra aquí sería, ahí se las puse, la palabra aquí, el sonido griego sería plero, que significa ser lleno, llenar hasta arriba, estar completo. Indicando entonces ser llenos repetidas veces. El cristiano debería ser lleno continua, permanente y abundantemente del Espíritu Santo. A la llenura del Espíritu Santo se le llama también plenitud del Espíritu Santo en algunos pasajes de la Biblia. Muy bien. El don de lenguas. El don de lenguas es hablar un lenguaje que un creyente no conoce a fin de ministrar en ese lenguaje a Dios, a sí mismo
y a la iglesia del Señor. Este término del don de lengua se deriva del término griego, ahí lo puede ver, glosalalia, que se refiere básicamente a idiomas, entre otros. Bíblicamente, hermanos, el don de lenguas, Dios se lo da en regalo a algunos creyentes, y tal don debe cumplir con ciertas regulaciones por parte del Espíritu de Dios. Si tiene tiempo, por favor, no deje de leer 1 Corintios capítulo 14, en los versos 28 y en el verso 5. Pásame la siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar, antes de entrar al grupo de versículos del 5 al 13, quiero introducir con el versículo 4, porque es sumamente muy importante, Entonces, vamos a ir ahí en ese relato, vamos a tratar de irnos en el relato verso a verso, y vamos a comenzar con el versículo 4. Muy bien, tenga abierto y pendiente el versículo 4, lo vamos a ir leyendo. Y dice aquí: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿qué dice? En otras lenguas. Muy bien, vamos a hablar de la palabra lenguas. Hay dos tipos de géneros de lenguas de los que la Biblia enseña. Uno es las lenguas angelicales y otras son las lenguas humanas. Lenguas angelicales, encuéntrelas en 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Lenguas humanas, puede leer acerca de ellas en 1 Corintios capítulo 12, verso 10. En este pasaje del capítulo 2 que estamos estudiando, son lenguas humanas, usted se va a ir dando cuenta. Muy bien. Aparte, las palabras lenguas en este caso, si usted alcanza a ver la imagen, se deriva del término griego glosa, que tiene varios significados. Primero, lengua como órgano humano. Habla como el don de la palabra. También significa expresión, que es nada más y nada menos que la manifestación oral. Y también quiere decir idioma, que es el lenguaje, es un lenguaje o lugarismo. Entonces, no deje de relacionar esta palabra con el resto del contexto. Es muy importante que mantengamos los significados de esta palabra. Siguiendo en el versículo 4, mire usted conmigo donde dice: comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora retrocedamos un poco para ir entendiendo. Y mire la palabra que está antes de lenguas. La palabra que está antes de lenguas. Está la palabra otras. ¿Ok? Entonces, la multitud tenía un idioma común, ¿verdad? El idioma común era el griego. Ellos hablaban griego. De hecho, la prédica de Pedro, que vamos a encontrar más adelante en el mismo capítulo 2, allá después del versículo 4, fue en griego. Entonces había alrededor de ellos, en esa multitud, en ese ambiente, había una variedad de lenguas o lenguajes, ¿verdad? Entonces, ese otro denota una variedad. Retrocedamos un poquito más para ir entendiéndolo. Y dice, fíjese, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora váyase después de la coma y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Muy bien, ahí encontramos el vocablo hablar. Este se deriva del griego laleo, que se traduce como balbucear, parlotear. Y eso es igual como cuando un niño trata de hablar, balbucea o parlotea. Así, y ¿por qué lo menciono? Porque esto tiene relación con la reacción que tuvo la gente allá en el capítulo 13, al final de este acontecimiento, cuando se burlaron. Entonces por eso es que lo mencionamos, para que vea cómo está
relacionada. Ahora sigamos en el versículo 4. Sigamos más atrás entonces, donde dice, ahora nos vamos a ir para adelante, donde dice, según el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les daba que hablasen. La palabra dar, aquí hay otra clave. La palabra dar, daba que hablasen. La palabra daba en griego se deriva del vocablo griego didomi, que quiere decir, o didomi, que quiere decir dar, conceder. Entonces es decir, como el Espíritu les concedía. Ahora usted ve cómo estamos armando el versículo literalmente para entenderlo en nuestro propio lenguaje. No perdiendo entonces el original griego de esta traducción. Fíjese cómo quedaría este versículo, léalo conmigo. Dice, entonces, ¿verdad? Lea el 4, comenzaron a hablar. Fíjese, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, así comenzaría, y comenzaron a hablar, a balbucir, a parlotear en diferentes o distintos idiomas, según el Espíritu Santo les concedía que se expresasen. ¿Se da cuenta cómo cambia la situación? Cómo cambia el entendimiento y cómo nos aclara la intención del escritor. Resumiendo los primeros versículos entonces del 1 al 4, cuando hablamos, se recuerda del viento recio y las lenguas como de fuego, estos eran tan solo fenómenos inusuales y temporales que acompañaban al verdadero regalo que era ser, como dice el versículo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar de Jesús de Nazaret a toda esa multitud, a los demás que estaban ahí. ¿Vamos entendiendo? Dice qué bonito. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al párrafo de hoy, del versículo 5 al 13. Sígame con la Biblia. Y vamos a estar hablando del efecto externo de la venida del Espíritu Santo. El efecto externo de la venida del Espíritu Santo. Muy bien, váyase conmigo al versículo 5. Vamos a ir tratando de ir versículo por versículo porque esto está interesante. Dice ahí la primera palabra con que nos encontramos, moraban entonces. Moraban entonces, o en otras palabras, se hospedaban ahí estas personas. ¿Qué personas? Bueno, eran los residentes, recuérdelo, los residentes judíos de otros países o regiones aledañas a la ciudad de Jerusalén, que habían venido a celebrar la Pascua y permanecían ahí hasta este día de Pentecostés, antes de regresar a sus lugares de origen, si recordamos la reunión pasada. Muy bien, siguiendo en el versículo 5, digamos que el 5 parte B, mire lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén, ¿quiénes? Varones judíos, varones piadosos. Esta palabra no está de más, ni está calificando a nadie en especial. Está hablando del carácter de los judíos. ¿En qué sentido? Habla del carácter religioso, de cómo los judíos se preocupaban por cumplir con los requisitos de la religión judía. De tal forma que habían viajado, no importando qué distancia, para llegar a Jerusalén y cumplir con lo que su ley establecía. ¡Qué bonito! Fíjese, no escatimaban el esfuerzo, sino pobres y ricos de cualquier condición llegaban a Jerusalén. ¡Qué bonito! Muy bien, versículo 5, siguiendo, vamos a cerrarlo. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mantenga la vista en esto, por favor. De todas las naciones bajo el cielo. El grupo, hermanos, que estaba ahí, estoy hablando de toda esa aglomeración de gente, tanto adentro del aposento alto como afuera del aposento alto. El grupo era multinacional, era multicultural y por supuesto era multibilingüe, ¿verdad? Venían de adentro
y de afuera del Imperio Romano. Entonces ellos pues tenían cosas en común, pero muchas cosas que no eran comunes a ellos, y entre ellos estaba el idioma. Quizá muchos de estas personas incluso estuvieron gritando: crucifícale. ¿Cuántos? Pero allá había gente gritándole crucifícale. ¿Verdad que sí? Quizás llegaron antes. Bueno, ¿y quién sabe cuántas gentes presenciaron la crucifixión también de Jesús? Acuérdese que la crucifixión estaba antes de la Pascua, ¿se acuerdan? ¿Verdad? En el proceso de la Pascua, si nos vamos a ese relato. Ahora, entonces mucha gente de esta sabía el revuelo que había dejado el juicio de Jesús y la crucifixión misma, la desolación que había quedado después del entierro de Jesús. Entonces había un ambiente de rumor en la ciudad. Había un tema que estaba volando en el ambiente. Váyase conmigo al versículo 6. Mire el versículo 6. Recuerde, los discípulos no fueron. Mire el 6. Y hecho este estruendo, ¿qué dice? Se juntó la multitud. Los discípulos no fueron a la multitud. La multitud fue atraída hacia ellos por esta tremenda confusión que hubo. Fíjense. Mire, vamos a ir un poquito más lejos con esta cosa. No usaron las lenguas para ir a predicar a la gente, sino que las gentes los oyeron hablar las maravillas de Dios y se amontonaron alrededor. Los oyeron hablar estas maravillas en sus propios idiomas, de tal manera que los estaban, a muchos, entendiéndolos. Sigamos con el verso 7. Vamos a desglosar el 7 porque también es interesante. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, la gente, hermanos, sencillamente escuchó a estos 120 hablar y estaban asombrados de lo que estaba pasando, de cómo exuberadamente los cristianos estaban declarando las verdades del Evangelio, contando los milagros de Jesús y lo que había pasado y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos estaban, asombrados, ¿cómo es posible? De tal forma que el mismo versículo 7, más adelantito, dice: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos. Ahora, mire esto. Hay un escritor, es un sacerdote y escritor también, estudioso por supuesto de la Biblia, el señor Dwight Longenecker, algo así se dice. Él escribió esto en un comentario acerca de este versículo. Dice: los galileos eran conocidos como personas vulgares, corrientes y nada elocuentes, ignorantes. Tenían la costumbre de deformar el lenguaje. Eran provinciales. Como no, aparte de esto, hablaban o se comportaban con un marcado nacionalismo. ¿Qué está hablando esto del nacionalismo? Bueno, los lenguajes o los acentos propios de nuestra... ¿Cómo hablan los guatemaltecos? Con un cantadito diferente. ¿Cómo hablan los mexicanos? Con un cantadito diferente. ¿Cómo hablamos? El otro día estaba viendo en el internet que estaban diciendo que los del área de San Miguel o del área del oriente con el área del occidente hay una variación con la letra J. No me había fijado en eso, pero puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, esos son nacionalismos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra región donde habitamos. Entonces, esto era muy marcado entre los
galileos y era entonces fácil reconocer un Galileo. Muy bien, vamos al verso 8 y dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjense hasta dónde llegaba el asombro. Y estaban, ¿cómo es posible esto? Es decir, que aquí la Biblia está hablando bien clarito, por más que lo quieran enredar, que eran lenguajes o idiomas que nunca se les había enseñado a estos simples lugareños de Galilea. Sin embargo, lo estaban hablando. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaban hablando de una manera multilingüe. Muy bien, sigamos. Mire, entre el verso 8 y el verso 11 es un pasaje que no podemos separar mucho, porque prácticamente es un texto que indica que podían entender a cada persona hablando seguramente en un acento o en un sonido hasta cierto punto un poco raro, porque no había un aprendizaje sistemático. Por ejemplo, los latinos, ¿cómo hablamos el inglés? Se oye nuestro acento latino cuando hablamos inglés, ¿verdad? Igual cuando un anglosajón quiere hablar español, se le oye el acento diferente. Aunque podamos mencionar las palabras, todavía tenemos un acento. Entonces, creemos que lo que la gente estaba escuchando era esta gente hablando un lenguaje bastante acentuado de acuerdo a la región, quizás deformado, no perfecto, no académico, etcétera, como le quiera llamar. Como un nativo lo haría entre nosotros, como un extranjero lo haría en tierra ajena, ¿verdad? Así es de que la gente se tomó el cuidado de ponerle atención a las palabras que estaban diciendo los llenos del Espíritu Santo. Fíjense. Vamos al mapa, hermano Joshua. Mire, vamos entonces al verso 9. Siga conmigo, el verso 9, verso 10 y verso 11. Ya le puse un mapa. Estos versículos explican claramente que esos lenguajes del relato de estos versículos eran idiomas, y allí se mencionan aproximadamente 15 países o nacionalidades representadas en la multitud de judíos, tanto del área de Jerusalén como gentiles prosélitos, dice el versículo 10, como judíos prosélitos, perdón. ¿Quiénes eran los judíos prosélitos? Eran aquellos convertidos al judaísmo que no habían nacido judíos, sin embargo habían adoptado la religión judía, y ahí puede verlos. Si nosotros leemos estos versículos, óigalos. Empieza el 9, dice: pardos, medos, elamitas y los que habitamos ¿en dónde? En Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Mesopotamia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos también, tanto judíos como no judíos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí están mencionadas nacionalidades que en ese momento estaban tanto adentro como afuera del imperio romano, desde donde había venido esa multitud. Así es de que, acuérdese al principio que me quería matar porque yo dije que no eran lenguas angelicales. Aquí lo está demostrando que eran idiomas humanos los que ahí se estaban hablando en este contexto. Muy bien, como bien lo describe el comentario de Henry Halley, hermanos, las lenguas no eran jerigonzas extáticas, de éxtasis,
sino eran los idiomas de los pueblos ahí representados, ¿verdad? Entonces la multitud reconoció inmediatamente que estaban presenciando un verdadero milagro sin Jesús. Uno de los primeros grandes milagros del Espíritu Santo en la iglesia. Y se dieron cuenta que no hablaban palabras o repeticiones de sonidos sin sentido, porque los oyentes podían entenderlo perfectamente. Muy bien, para preparar, hermano, cuando estuve queriendo preparar este estudio, me topé con algunos comentarios que yo no sé si pretendían, estaban más preocupados por enseñar doctrina que la misma palabra de Dios. Pero ya estamos viendo que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo y la Escritura se explican solos. Váyase conmigo, sigamos con el versículo 11, y dice: cuando habla de las maravillas de Dios, esto llama la atención, y le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo no se molesta en hablar de otras cosas, ni de otros personajes, que no sea la grandeza de Dios. No se mete en otros terrenos. El Espíritu Santo tiene una misión y la lleva hasta el final a cabalidad, ¿verdad? Entonces aquí encontremos, voy a hacer un paréntesis, la diferencia entre emoción y manifestación del Espíritu Santo. Las emociones tienen que ver con esos gritos, con las sensaciones, como yo vi una luz, yo sentí un calor, obsesionados y todas esas cosas que estarían más cerca de ser una falsedad, porque están más cerca de ser una emoción de la carne misma. A diferencia de la manifestación del Espíritu Santo, que según aquí lo describe, está íntimamente relacionado con los frutos del Espíritu Santo y con las disciplinas cristianas, como lo son, si usted leemos incluso desde el capítulo 1 hasta acá, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el congregarse, la devoción sincera, que todo debe hacerse en orden adecuado, entre otras disciplinas cristianas. ¿Verdad? Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Obedece a ciertas reglas establecidas en la palabra de Dios. Ahora, recuerde una cosa: confundir es grave, pero sustituir es más grave todavía. Así es de que tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar con la sustitución y por hecho la confusión de lo que realmente la palabra de Dios enseña. Vámonos al verso 4 para ir ya llegando a la recta final. Y dice: y estaban, ¿cómo dice? Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? El 12. ¿Qué quiere decir esto? Diciéndose. Mire, allí podemos empezar a ver, ya tuvieron intenciones de enterarse que qué era el mensaje. Una intención de, wow, ¿qué está pasando? Yo necesito saber. El primer fruto del Espíritu Santo en su iglesia fue la conversión. Lo vamos a ver más adelante, de la conversión y la salvación aproximadamente de 3,000 personas. Lo vamos a ver, vamos a llegar hasta ahí. Ese fue el primer fruto de la llegada del Espíritu Santo. No esas cosas que le mencionó al principio, que son las que nosotros confundimos. Y llegamos entonces al versículo 13. Dice ahí: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto.
no faltan los detractores y los burladores de la palabra de Dios, del ministerio. Todo el mundo quiere hacer las cosas como a ellos les gustan. Todo el mundo quiere aprender las cosas que les conviene aprender y enseñar las cosas que les conviene enseñar. Lo bueno es que la palabra de Dios no cambia. Aunque sea traducida miles de veces, es la misma bendita palabra de Dios. De hecho, cuando se traduce la palabra de Dios para un nuevo lenguaje, se parte del original en que fue escrita. Qué interesante. Aquí vemos que nunca faltan esos personajes que no están depositándose maravillados del todo en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios puede hacer, sino con una mirada corta y material, percibiendo nada más el ambiente alrededor, sin trascender más allá en su fe. Eso es lo que está pasando con esta gente aquí. Los compararon con ebrios, con borrachos. Y es que acuérdese de las definiciones, por eso era importante ese. Cuando hablábamos de que una de las definiciones era balbucear. ¿Cómo hacen nuestros hijos, hermano? Balbucean y caminan y se tambalean. ¿Y cómo hacen borrachos? Lo mismo. Entonces era fácil relacionarlos con que eran unos borrachos y estaban locos. Así nos llaman a los predicadores. Nosotros estamos locos y borrachos. La gente cuerda está en las cantinas, en los estadios, en los bares y en cualquier otra parte. Los locos estamos en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Entonces, en otras palabras, ellos estaban diciendo en el verso 13, estos eran galileos. Apenas hablaban su propio idioma. Imagínense los hermanos hablando un idioma diferente que no habían aprendido sistemáticamente. Los hijos de nosotros se ríen cuando nosotros hablamos inglés, ¿cierto? Porque claro, ellos lo aprenden en la escuela y lo hablan bien bonito, ¿verdad? Y los oías hablando entre ellos, qué bonito. Pero cuando nosotros tratamos de hablar inglés, hasta así no se dice. Oye, ¿qué dijiste? Y uno queriéndoles hablar en inglés, ¿verdad? Eso es lo mismo que está pasando por aquí en el versículo 13. Muy bien, vamos a ir concluyendo el estudio de hoy. Hermano, el Espíritu Santo, no olvidemos estos detalles, vino para guiar a la iglesia en una sola y determinada dirección. ¿En qué dirección? En la voluntad de Dios. Vino para salvar a los perdidos, para impactar a las naciones y articular de una manera armoniosa y efectiva el cuerpo de Cristo que era conformado por todos los creyentes. Hermano, como hijo de Dios, si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, eres bautizado en el Espíritu Santo. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es buscar la llenura, la plenitud de su presencia en nuestra vida. Eso nos toca, eso nos corresponde. Y para que no se me vaya del pincel el don de lenguas, es un regalo de Dios para quien lo pide, dice la palabra, y a quien Dios decide dárselo también. Siempre y cuando cumpla con lo establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro. Es nuestro, hermano, privilegio contar con Él en nuestra vida. Es un privilegio tenerlo siempre. Tenemos que aprovecharlo,
no contristarlo, no olvidarlo, no ignorarlo, no minimizarlo. Tenemos que ponerle atención, que no hay nada más valioso que tener al Espíritu de Dios cerca de nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, en todo lo que hacemos. Amén. Entonces queda para la otra miércoles la siguiente parte del discurso del apóstol Pedro, una cosa bien interesante que vamos a estar estudiando. No se lo pierda, próximo miércoles a 7:30. Si hay una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo le voy a pedir que ore con nosotros antes de terminar este bendito estudio. Si le gusta repetir después de mí, dígale al Señor: Señor Jesús, yo creo en ti, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y estás allá sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Yo quiero irme contigo a una de esas moradas celestiales que fuiste a preparar, Señor. Te entrego mi corazón, salva mi alma hoy, hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que